Señor Cristiani, dentro de los gastos secretos de la presidencia, ¿qué poder de decisión tenía usted? Bueno, la decisión la tiene el presidente. Es decir, que usted podía decir cómo se asignaban estos gastos secretos de la presidencia. ¿Sí o no? Sí. ¿Esta partida secreta es la que se transformó como los gastos reservados de la presidencia? Así se llamaban. Okay. Quiero que quede constar en audio que en el periodo durante el señor Cristiani fue presidente de la República, se contaban con los gastos secretos de la presidencia, los cuales eran financiados con los fondos de los salvadoreños y los impuestos, y que estos fueron utilizados a discreción del señor Cristiani. Gracias, presidente. ¿Podría detallarnos un poco más o ampliar el detalle del uso que se le daban a los cheques que venían a su nombre? A la OIE. Solamente. Bueno, que yo recuerdo, sí. Una más. En algún momento, remitiéndonos a los últimos 6 meses de su gobierno, usted le entregó a algún funcionario, a algún ministro, a algún periodista, a alguien del órgano judicial, algún dinero de estos 37 millones que recibió de colones. Nunca autorizamos ni recibimos nada que fuese ilícito. Todo se hizo conforme a la ley. Me gustaría conocer, porque en reiteradas ocasiones usted ha mencionado que todo es conforme a la ley. ¿A qué ley se refiere, señor Cristiani? Cuando uno dice eso, obviamente es conforme a las leyes vigentes de la República, en base a la Constitución y a las leyes vigentes. Leyes vigentes que en aquel momento, en algunos casos, ni siquiera existían. Por eso me gustaría que nombrara cuáles tipos de leyes son a las que usted hace alusión cuando dice que todo se hizo conforme a ley. Yo simplemente le reitero, todo lo que hicimos fue lícito. Cuando yo hablo conforme a la ley, es a las leyes existentes en aquel momento, que son muchas, es decir, hay que respetarlas. Recibir cheques a su nombre en estos últimos 6 meses, según consta en registro, ¿considera que fue conforme a ley? Debe haber ¿Sí sido o no? Sí. Sí. Y es más, perdón, déjeme concluir. Y el uso de esos fondos fue un uso legal y lícito. No fueron utilizados esos fondos de manera ilícita. Si usted considera que por la circunstancia que fue emitido a mi ley, usted quiere insinuar de que esos fueron para uso personal, yo la insto a que presenten estas pruebas en las instancias correspondientes y ahí se va a dilucidar. Los pagos de bonificaciones que se les daban a sus funcionarios por esfuerzos extra que se les hacían a través de una cuenta del banco hipotecario, a través de cheques, solo responda sí o no, por favor. Nosotros no hicimos nada ilícito. Claro, yo sé que... ¿Cuánto fue el gasto reservado que usted recibió en su periodo, el monto? Creo que eran 600,000 colones al mes. 600,000 colones al mes. Era la cifra, sí. Ok. De estos 600,000 colones al mes, usted no le entregaba a ningún funcionario una dádiva o un sobresueldo. Todo fue utilizado de manera lícita. Es decir, que si usted le entregaba una dádiva, una compensación a alguien de su gabinete de gobierno, porque hacía un buen trabajo, usted considera que era lícito. Yo lo que he dicho es que todo lo del uso de esos recursos fue lícito. ¿Cuál era la función del secretario privado de la presidencia en la utilización de estos fondos en su mandato presidencial?
Pues de acuerdo a lo que es el reglamento interno de Casa Presidencial, los gastos de la presidencia los maneja el secretario privado. Es decir, usted le decía a él para qué se iban a usar dichos fondos. Porque usted manifestó que usted era quien disponía de dichos fondos. Los recursos vienen asignados en el presupuesto general de la Nación y se utilizan para esas cosas. Los gastos reservados, que son los que tiene la facultad de utilizar el presidente de la República, no solo yo, todos, esos sí, obviamente, se hacen de acuerdo a lo que se decide, es importante en ese momento usarlos. Muchas gracias, señor Cristiani. Solamente, señor presidente. Pero aparte de eso, también me puede confirmar que recibió más cheques que no correspondían a su salario, pero que sí fueron girados a su nombre. Le puedo decir que sí, pero no fueron para uso personal mío. La pregunta es si me lo puede confirmar que sí los recibió. Yo no le recibí, que se pasó el trámite por mí, sí, pero que yo me quedé con ellos, como estoy sintiendo que es la presunción que quieren acá. Solamente quiero dejar como base, porque entiendo que usted recibía un cheque con su salario, y si usted me puede confirmar que recibió más cheques a su nombre. No recibí, tramité más cheques a mi nombre, que estaban a mi nombre. Tramitar no es lo mismo que recibir. No es lo mismo que recibir. Recibir puede interpretarse, y ahí es donde estoy expresando de que no hice nada ilícito, puede interpretarse a que eran, yo los recibí o me quedé con ellos. Señor Cristiani, ¿no recibió más cheques a su nombre? No. Aparte de su salario. No. ¿Lo puede negar categóricamente que no haya recibido cheques a su nombre? Cheques que era dinero hacia mí, sí lo puedo asegurar. Dinero hacia usted. Es decir, que yo me quedé con el dinero, pues. No es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Solo estábamos hablando de su salario y si alguna vez emitieron cheques a su nombre que no correspondían a su salario. Sí, eso. Ok. Muchas gracias, presidente. La pregunta es sencilla. Mire, la pregunta es, si cuando usted endosaba el cheque, obviamente si alguien va a endosar un cheque que está a nombre de uno para que lo hagan la acción cambiaria, obviamente uno ve el destino. Entonces mi pregunta es sencilla. ¿Verificaba usted el destino? La OIE y la Administración de Casa Presidencial, esos son los dos programas que aparecen ahí. Sí, pero como cada cheque llevaba un desembolso específico, entonces mi pregunta es, ¿chequeaba usted la acción que se iba a tomar con ese dinero yo no, en el desembolso? Un presidente no tiene el tiempo para estar auditando, hacer las de la Corte de Cuentas de la República y auditar todos los gastos. Uno presume que todo se está haciendo dentro del marco de la ley y la cosa... Y sí, entonces usted cuando ha aseverado que todo se ha hecho conforme a la ley es una presunción, porque usted está diciendo un